En esta sección de la clase vamos a nombrar los combustibles utilizados por los diversos órganos y tejidos del cuerpo. Y vamos a ver algunos de ellos, no todos. Comencemos con el cerebro. El cerebro, como sabemos, mantiene el potencial eléctrico transmembrana, que permite el impulso nervioso. El cerebro utiliza, como ya lo hemos mencionado, glucosa y casi que vive exclusivamente de glucosa. Por eso es tan importante mantener la concentración de glucosa en sangre alrededor de 4,5 milimolar. ¿Okay? El cerebro no aguanta 5 minutos sin oxígeno. ¿Okay? Mm, Viene la muerte si dura más de 5 minutos aproximadamente en anoxia. Ahora bien, además de la glucosa, el cerebro también puede usar los cuerpos cetónicos, como ya hemos mencionado, y particularmente utiliza el beta-hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico más reducido, que tiene mayor cantidad. Comparado con el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato tiene mayor energía o proporciona mayor energía. Y en el caso de ayuno prolongado, como vamos a ver en la última clase, ayunos de más de una semana, el beta-hidroxibutirato junto con la glucosa son los combustibles del cerebro, del sistema nervioso central. El cerebro, perdón, no tiene forma de almacenar energía y, como ya les mencioné, no puede usar los ácidos grasos por la barrera hematoencefálica que protege al tejido, a las neuronas, que es cuando les hablo del cerebro, básicamente estoy hablando de las neuronas. El cerebro, fíjense, consume 120 gramos de glucosa al día. Mantener ese potencial eléctrico transmembrana es costoso, pero es primordial para mantener la comunicación con todo, la comunicación y el control de todo el organismo a través del impulso nervioso. Y ocurre por oxidación completa. Como les dije, el cerebro es netamente aeróbico y consume una quinta parte del oxígeno que respiramos. O sea, el 20% del oxígeno que respiramos se reduce en la cadena respiratoria, que permite la fosforilación oxidativa y la formación de ATP a partir de los combustibles. Y eso equivale a 1760 kilojoules de energía por día. ¿Okay? Y representa el 60% de la glucosa que consumimos. Entre 60 y 70% de la energía que consume el cerebro es utilizada solamente para mantener ese potencial transmembrana que les he hablado. ¿Ok? Ese es lo importante. La proporción de la energía del cerebro que se utiliza para mantener ese potencial transmembrana, que es lo que va a permitir el impulso nervioso y la comunicación nerviosa con todo el cuerpo, y la cantidad de metabolismo, o sea, de todo el cuerpo, corresponde a una quinta parte del metabolismo aeróbico del organismo. El músculo esquelético, por otra parte, es el tejido o el órgano que permite el movimiento del cuerpo. El músculo esquelético vive normalmente de ácidos grasos. Se representa el 85% de la energía del músculo esquelético cuando estamos en reposo. También puede utilizar los cuerpos cetónicos y en casos de estallidos de actividad en que tenemos que rápidamente luchar o correr ante una situación de estrés, un depredador, por ejemplo, también el músculo esquelético utiliza la glucosa sanguínea. El músculo esquelético es el gran almacén de glucógeno, como lo vimos en la primera tabla, pero tiene poco triacilglicerol.
Casi el 80% del glucógeno corporal está en el músculo esquelético. Y eso representa en ese hombre tipo 6 megajoules de energía. Pero como ya les he mencionado, el glucógeno en el músculo esquelético es de uso exclusivo del músculo esquelético porque carece de glucosa 6-fosfatasa. Entonces, el músculo esquelético utiliza 4 combustibles: ácidos grasos, cuerpos cetónicos, glucosa sanguínea cuando hay estallidos de actividad y la degradación de su glucógeno. Y en ese metabolismo también produce 2 combustibles, que es el lactato y la alanina. El lactato se produce cuando hay estallidos de actividad, puesto que esa glucosa sanguínea es prácticamente fermentada hasta lactato. Y la alanina se produce cuando hay como el producto, el principal fuente de energía del músculo es glucógeno, de energía interna me refiero, es su glucógeno que lo cataboliza hasta piruvato. Piruvato puede transaminarse hacia alanina. Y estos dos son combustibles que utilizan otros tejidos. O sea, el músculo esquelético exporta lactato y alanina. ¿Qué pasa con el músculo cardíaco? Como sabemos, el corazón permite la circulación de la sangre en todo el cuerpo. El músculo cardíaco depende también de ácidos grasos, como el músculo esquelético, de los cuerpos cetónicos, y aquí, en el caso del músculo cardíaco, el acetoacetato es mucho mejor que glucosa como combustible. Y también puede utilizar lactato, ese mismo lactato que el músculo esquelético puede exportar, y el lactato que producen los eritrocitos, porque no tienen otra capacidad de metabolizar la glucosa, sino hasta fermentación láctica, también puede ser utilizado por el músculo cardíaco. Entonces, en el músculo cardíaco utiliza ácidos grasos, cuerpos cetónicos, lactato. Casi no almacena glucógeno tampoco y funciona principalmente en aerobiosis. Una condición anaeróbica en el corazón, como ustedes saben, conlleva la muerte del tejido y a lo que llamamos un infarto. El tejido adiposo. El tejido adiposo almacena y distribuye energía bajo la forma de grasa, es decir, triacilgliceroles. Grasa que además proporciona aislamiento térmico, no es solamente combustible, sino que nos protege del medio ambiente. Principal combustible de los adipocitos es la glucosa. Glucosa que se cataboliza completamente hasta CO2 y agua. Aunque el tejido adiposo tiene la capacidad, también tiene la maquinaria enzimática para convertir la glucosa en triacilgliceroles, es decir, llevarla hasta glucosa hasta piruvato, piruvato se oxida a acetil-CoA y el acetil-CoA se desvía, en vez de entrar al ciclo de Krebs y catabolizarse hasta CO2 y agua en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, a través de la lanzadera del citrato, que veremos más adelante, estos carbonos se pueden desviar hacia la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles. Pero esto en humanos ocurre muy poco, porque en humanos es el hígado el órgano encargado de fabricar los triacilgliceroles. En el tejido adiposo vimos en la clase pasada que tiene un ciclo de sustrato. Un ciclo de sustrato compuesto por triacilgliceroles que se degradan a glicerol y ácidos grasos, se hidrolizan. Recuerden que el ácido graso es el combustible. El triacilglicerol es la forma como se almacenan los ácidos grasos. Y luego esos ácidos grasos se pueden reesterificar activándose primero a acil-CoA
a través de su transferencia a la coenzima A y esterificándose con la molécula de glicerol activada, que es el glicerol 3-fosfato. Entonces está este ciclo de sustrato en el cual en el tejido adiposo constantemente los triacilgliceroles se están hidrolizando a glicerol que se exporta. Esos ácidos grasos que se liberan allí se activan transfiriéndose a la coenzima A y luego los acil-CoA se esterifican en glicerol 3-fosfato y vuelven a formar triacilgliceroles. Y este es un ciclo de sustrato muy, muy activo. Se ha estimado que el 70% del triaglicerol que se forma en el tejido adiposo es hidrolizado y vuelto a reesterificar. En la clase pasada hablábamos de que a pesar de que esto es un gasto energético para la célula, es compensado por el hecho de que un ciclo de sustrato que esté constantemente funcionando, tiene la versatilidad de poder redirigir el flujo rápidamente hacia almacenamiento de combustible, en este caso triacilglicerol, o hacia la liberación de combustible, como es el caso de los ácidos grasos. Este glicerol 3-fosfato que se necesita para la síntesis de los triacilgliceroles viene o se fabrica a partir de intermediarios de 3 carbonos. ¿Ok? Intermediarios de 3 carbonos como piruvato, como lactato, como alanina. Todos ellos vía una ruta llamada gliceroneogénesis que comparte la mayoría de las reacciones con la gluconeogénesis, ¿okay? Que recordemos que es la síntesis de glucosa a partir de intermediarios de 3 carbonos, como los ya mencionado. Solo al final la ruta se desvía a nivel de las triosafosfato, específicamente la dihidroxiacetona fosfato de la gluconeogénesis, se desvía hacia la formación de glicerol, que es la reducción hacia glicerol, y luego la esterificación a glicerol 3-fosfato. Y el glicerol, como les mencioné, que se produce en la hidrólisis de los triacilgliceroles, sale a la sangre y se exporta a otros tejidos. Y un blanco importante de glicerol es el hígado, donde se utiliza para formar glucosa vía gluconeogénesis. El tejido adiposo es el gran almacén de energía, como lo vimos en la primera tabla. Y recordemos, se almacena como triacilgliceroles. Es la principal reserva de energía. Y en ese hombre tipo, eso equivale a 340 megajoules de energía almacenada. El riñón. El riñón es el órgano que filtra la sangre y donde ocurre la reabsorción de agua y metabolitos. Él utiliza glucosa como combustible, puede utilizar ácidos grasos, cuerpos cetónicos y glutamina. Glutamina es un aminoácido, como recordemos, y es el aminoácido cuyo grupo R, o uno de los dos aminoácidos en cuyo grupo R hay un grupo amino, parecido al grupo alfa amino de todos los demás aminoácidos. Y la glutamina, que se produce o aumenta su concentración cuando hay degradación proteica, es utilizada para fabricar glucosa. El riñón es uno de los órganos más activos que tenemos en ese proceso de reabsorción de agua y metabolitos. Fíjense que consume una décima parte del oxígeno que respiramos. Recordemos que el cerebro consumía el 20%, el riñón consume el 10% del oxígeno. Y en estado de ayuno prolongado de varios días, el riñón pasa a ser un órgano gluconeogénico, que junto con el hígado puede producir
glucosa sanguínea y se ha calculado que en ayuno prolongado el riñón puede producir hasta la mitad de la glucosa sanguínea. La otra mitad la produce el hígado. Y finalmente llegamos al hígado. El hígado es el órgano central del metabolismo. Tanto es así que muchas veces hablamos del hígado y los tejidos extrahepáticos, es decir, todos los demás tejidos que no son el hígado. Y la función principal de este órgano es que en el metabolismo es que suple a los otros órganos y tejidos del cuerpo de la mezcla de combustibles apropiados que ellos necesitan a través de la sangre. Es decir, que el hígado es un órgano exportador de combustibles para otros tejidos. Él como órgano consume, obtiene energía a partir de los aminoácidos y recordemos que para poder obtener energía de los aminoácidos tiene que ocurrir el proceso de transaminación o de desaminación oxidativa, en donde quede el esqueleto carbonado de los aminoácidos, o sea, se le quite el nitrógeno, y esos esqueletos carbonados se llaman en forma genérica alfa-cetoácidos. Y el hígado tiene que lidiar con ese grupo amino que eliminó por oxidación, desaminación, perdón, por desaminación oxidativa, puesto que disuelto en agua, ese grupo amino se transforma en el ion amonio, que es tóxico. Pero como sabemos de bioquímica general, el hígado tiene la maquinaria metabólica necesaria para la síntesis de la urea a partir del ion amonio y CO2. El otro combustible del hígado son los ácidos grasos. Y el acetil-CoA, producto de la beta oxidación de los ácidos grasos, es sustrato para la cetogénesis, como ya les he mencionado. Lo que vale decir que el hígado produce acetoacetato y beta-hidroxibutirato que ya sabemos que exporta para otros tejidos. Y con los ejemplos de la segunda clase, ya sabemos que el hígado utiliza muy poco la glucosa. ¿Okay? Puede usarla, pero la usa muy poco. Captura muy poco la glucosa que viene del intestino, que viene de la dieta. Más bien la deja pasar para que la usen los otros tejidos extrahepáticos que la necesitan y más aún aquellos que solo dependen de glucosa para obtener energía. Y solo en casos de hipoxia, como vimos en algunos de los ejemplos de la segunda clase, es que el hígado comienza a utilizar glucosa haciendo fermentación láctica. Es un almacén de glucógeno, como vimos en la primera tabla. Hay muy poco triacilgliceroles y almacena casi que el 20% del glucógeno corporal. Sabemos que el 80% está en el músculo esquelético, aquí está una quinta parte, que eso en ese hombre tipo equivale a 1500 kilojoules de energía. Y a diferencia del músculo esquelético, el glucógeno hepático es para el uso de otros órganos, de los órganos extrahepáticos, porque el hígado sí tiene o expresa la enzima glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima final, recordemos, de la gluconeogénesis. Por lo tanto, la glucosa que se produce a partir del glucógeno puede ser liberada a la sangre y utilizada por los tejidos extrahepáticos.